Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas de Ciencia y Tecnología. Estamos reunidos esta tarde para compartir con ustedes este webinar organizado por la Dirección de Educación Secundaria titulado El enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Entonces, empezamos sin mayor preámbulo con nuestro compañero Homer Melgarejo. Bienvenido, Homer. Gracias, Enya. Muy buenas tardes, estimados colegas del área de Ciencia y Tecnología. Iniciaremos esta exposición reflexionando sobre las tendencias sociales. Estas tendencias sociales en el mundo se evidencian con mayor énfasis cambios en el conocimiento, cambios en el ámbito laboral, cambios también el uso de las TIC en los diferentes aspectos, la investigación y la innovación. Los cambios en el conocimiento, hay una acelerada masiva de la producción del conocimiento y hay un reconocimiento, revaloración de los saberes de diversos tiempos, de las TIC. Cambios en el asimismo en el ámbito laboral surgen nuevos tipos de trabajo en la sociedad. La innovación, tecnología permanente en los servicios de producción, trabajos presenciales, no presenciales, ¿no? Hay diferentes tipos de trabajos hoy en día en el mundo. La investigación y la innovación como eje clave para el desarrollo de la sociedad. La indagación científica como un eje central para seguir avanzando, desarrollando en esta sociedad del conocimiento. Búsqueda de soluciones de problemas. La creatividad y la innovación como eje central para contribuir al desarrollo de la sociedad, o de las sociedades, también podemos decir. El uso de las TICs, comunicación en tiempo real a través de redes, como lo estamos realizando en estos instantes. Uso de herramientas TIC en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Prácticamente se ha convertido como una herramienta, como un medio clave para seguir apostando para desarrollar las competencias. Uso de las herramientas TIC en todos los ámbitos del quehacer humano, no solamente en el proceso educativo, ¿no? Esto también en los diferentes aspectos. Estos cambios nos ponen como reto desarrollar en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad el pensamiento científico y tecnológico. Creo que como punto clave. Entonces, para efectos ya propiamente del trabajo pedagógico, tenemos el enfoque de la indagación y la alfabetización científica y tecnológico plasmado en nuestros documentos nacionales, como en el currículo nacional y como en el programa curricular de educación secundaria. En el currículo nacional, ustedes lo saben muy bien, que están expresados el perfil de egreso. Uno de los aspectos de este perfil, ¿no?, se relaciona directamente con nuestra área, donde expresa textualmente lo siguiente: el estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos, en diálogo con los saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Cuidando nuestra naturaleza, perdón. Y asimismo, en el marco metodológico de la programación curricular de educación secundaria, para efectos de desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestra área, menciona al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológico, ¿no?, lo cual se sustenta en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan los estudiantes al interactuar con el mundo. Este no es mi constructo, es el documento textualmente, está expresado en estos dos documentos. Entonces creo que es punto clave para efectos de empezar a hacer nuestro trabajo pedagógico en las diferentes instituciones educativas que nos toca mediar en el proceso de aprendizaje. El siguiente, por favor. Entonces, para efectos de entenderlas, empoderarnos de este enfoque de la indagación y la alfabetización científica y tecnológico,
nos aproximaremos a algunas acepciones, ¿no?, sobre la indagación científica y la alfabetización científica y tecnológica. La indagación es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones, plantear preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es lo que ya se sabe, planificar investigaciones, revisar lo que se sabe en función de evidencia experimental, utilizar instrumentos para reunir, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, explicaciones, predicciones y comunicar los resultados. Esto está expresado en este documento que está en el paréntesis que dice National Research Pool del año 1996. Luego también la otra acepción es la indagación científica es un proceso en el cual se plantean preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una investigación y se colectan y analizan datos con el objetivo de encontrar una solución al problema. Entonces, por ejemplo, estas dos acepciones que argumenta, que sustenta del enfoque que estamos trabajando en nuestra área. Siguiente, por favor. Y asimismo, también en relación a la alfabetización científica, se expresa como la capacidad de apropiarse, usar conocimientos, fuentes fiables de información, habilidades, procedimientos y valores para explicar el mundo físico, tomar decisiones, resolver situaciones y reconocer las limitaciones y los beneficios de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. La alfabetización tecnológica es la capacidad de operar y hacer funcionar dispositivos tecnológicos diversos, de desarrollar actividades tecnológicas en forma eficiente y adecuada, de deducir y sintetizar informaciones en nuevas visiones, de realizar juicios sobre la utilización y tomar decisiones basadas en información que permiten anticipar los impactos de la tecnología y que puedan participar asertivamente en su entorno de manera fundamental. Entonces, estas dos acepciones sustentan, argumentan, dan fuerza al enfoque de nuestra área, del enfoque de la indagación y la alfabetización científica. Lo que acabo de expresar es por la cuestión didáctica, lo he separado, indagación, alfabetización científica y alfabetización tecnológica para efectos de entender de repente con mayor amplitud. Pero nuestro enfoque es una sola, ¿no?, que dice indagación, alfabetización científica y tecnológica. Entonces, si asumimos o se asume el enfoque de la indagación y alfabetización científica y tecnológica como tal, es importante tener en cuenta la naturaleza de la ciencia, ¿no? La ciencia es, pues, una actividad racional, sistemática, verificable, falible, producto de la observación y de la investigación científica que responde a un paradigma consensuado y aceptado por la comunidad científica. Posiblemente acá algunos de los colegas pueden comentar, no solamente hay un solo tipo de ciencia, posiblemente también hay otras concepciones, otras miradas de la ciencia, pero sin embargo, en este caso, nosotros estamos tratando de insertarnos a la ciencia universal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que debemos, qué implica realizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela? Partir siempre de la curiosidad. La curiosidad es un eje central para efecto de la indagación. No lo digo yo, supongo también ustedes en su práctica pedagógica lo van experimentando, ¿no? La curiosidad, la pregunta clave, esa pregunta que te permite buscar información, que te permite hipotetizar, que te permite realizar diversas actividades de la investigación, ¿no? Entonces, como punto clave. Entonces, la curiosidad y las preguntas como eje central en el proceso educativo para efectos de desarrollar los aprendizajes en la ciencia. La construcción activa del conocimiento, la sistematización, la organización del conocimiento, ¿no? Producto, obviamente, de este proceso de la observación, de análisis, de interpretación, ¿no? ¿Con qué intencionalidad? Con la intencionalidad de desarrollar el pensamiento científico en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad.
Entonces, si nosotros un poco enlazamos esto, estos aspectos pedagógicos se relacionan con las acepciones que se ha planteado a un inicio, ¿no? La indagación como un proceso activo, participativo, ¿no? Y es clave, entonces, para el efecto de alfabetizarnos científicamente y tecnológicamente, el pensamiento científico. El pensamiento científico es un modo de razonamiento, ¿no? Una capacidad mental de los seres humanos que se basa en el análisis de los fenómenos naturales, sus implicancias sociales, mediante la observación y la experimentación. Entonces, por lo tanto, independientemente de nuestra condición social, económico, político, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de desarrollar el pensamiento científico, con la finalidad de participar activamente, ¿no? Con racionalidad en el desarrollo del quehacer humano en los diferentes contextos donde nos encontremos. Entonces, en el marco de ese enfoque, se debe partir de situaciones del entorno, ¿no? El trabajo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pero lo más importante allí es que estos procesos que estén centrados básicamente en resolver los problemas de su contexto, o sea, de su contexto natural, del estudiante, ¿no? De la persona. Obviamente para eso hay que desarrollar el pensamiento científico. Entonces, ¿cómo desarrollar el enfoque de la indagación y alfabetización científica? Eso implica desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades científicas, ¿no? Las habilidades científicas son la observación, la descripción, la explicación, la predicción. Son procesos, en realidad son procesos mentales. Y esos procesos mentales deben estar relacionados también con los procesos instrumentales. También, para el efecto de desarrollar el enfoque de la indagación, es clave también el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, el trabajo solidario, ¿no? De tal manera que un problema no es solamente, o sea, problema de una persona, sino es problema de colectivo, es un problema social, regional, nacional, mundial. Entonces, por lo tanto, se requiere desarrollar estas actividades, ¿no? en equipo. Y otro de los aspectos importantes también es tener en cuenta la comprensión de los conocimientos científicos y tecnológicos. Entonces, la ciencia no se hace por hacerlo, no simplemente es el activismo. Implica manejar principios, implica manejar teorías, implica manejar conceptos, ¿no? Leyes, ¿no? Y aplicaciones. Entonces, por eso decimos que la ciencia como producto y ciencia como proceso. Si solamente hacemos que nuestros estudiantes repitan los principios, las teorías ya existentes que repiten mecánicamente, solamente nos estaremos aproximando a una ciencia como producto, ¿no? Lo que tiene que estar acá enlazado tanto la ciencia como producto y ciencia como proceso. Entonces, la ciencia como proceso implica observar, experimentar, analizar, interpretar, conjeturar, etcétera, etcétera. Obviamente utilizando, ¿no? los conocimientos, en este caso los principios, leyes, que la ciencia como producto nos da a la humanidad. Siguiente, por favor. Implicancia del enfoque del área de ciencia y tecnología en la práctica docente. Esa implicancia implica, en este caso quiero recalcar, despertar la curiosidad, el asombro y formulación de preguntas. Creo que son ejes claves. Para uno insertarse o realizar una investigación tiene que ser de tu interés. Ese interés nos genera la curiosidad y que esa curiosidad nos invita a buscar información, a experimentar, a preguntar, ¿no? Nos genera un conjunto de actividades. Y eso es vital en nuestros estudiantes, ¿no? Generar la curiosidad. Eso es lo que dicen los grandes teóricos, también que han experimentado o que se viene implementando el enfoque de la indagación en el mundo. Y también otro de los aspectos importantes también tener en cuenta es empezar con una situación significativa.
esas actividades que nosotros planteamos, que proponemos, debe ser altamente significativo para nuestros estudiantes, obviamente relacionado con sus saberes previos, con los problemas de su entorno que les afecta, o también pueden ser problemas mundiales, problemas nacionales, ¿no? Luego, es clave para efectos de garantizar el desarrollo de estas actividades, la mediación pedagógica. El docente es vital, pues, ¿no? Mediar, evaluar, retroalimentar en el desarrollo de las competencias. Sin la mediación de repente no es posible garantizar, ¿no? No es posible garantizar, o sea, un pensamiento científico que tanto anhelamos, ¿no? Que los estudiantes y la comunidad desarrollemos para poder ser más independiente, para ser más prospectivo, ¿no? En el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Siguiente, por favor, señor. Entonces, con el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer ciencia y tecnología desde la escuela, ¿no? O sea, para esto no se requieren en realidad muchas cosas, sino requiere el espíritu, empoderarnos de eso, de repente, de esos dos conceptos que nos plantea en el documento nacional también. Eso es importante. Pues algunos colegas decían, pero ¿cómo hago la indagación? La indagación es parte del desarrollo humano. Entonces, por eso decíamos las habilidades cognitivas que el estudiante tiene que saber observar, analizar, interpretar. Vuelvo a recalcar esto. Esto tiene que partir, o sea, de una necesidad, de una situación que los chicos estén muy interesados, muy comprometidos para efectos de desarrollar esa actividad. A eso posiblemente ustedes ya saben, a eso lo llamamos también la motivación, ¿no? En caso de que no hay la motivación extrínseca, de repente alguno ya viene con la motivación intrínseca también, ¿no? Luego, el otro aspecto también es importante, interiorizar la ciencia como producto y como proceso. Les decía, la ciencia como producto nos facilita, nos da como medio los principios, las teorías, ¿no? De la ciencia. Y como proceso, es el proceso experimental, el proceso aplicativo, ¿no? Para desarrollar el pensamiento científico. Ejercer su ciudadanía al tomar decisiones informadas frente a situaciones personales o públicas relacionadas con implicancias sociales y ambientales de la ciencia y la tecnología. Dicho de otra manera, para no ser engañado por la pseudociencia, para no ser que, o sea, los estudiantes ni la comunidad sea sorprendido por la famosa pseudociencia, que eso no contribuye en realidad en el desarrollo humano. Entonces, colegas, a grosso modo, esto es lo que quería un poco compartir con ustedes. Esa es la primera mirada del enfoque. Ya Seña seguramente ahí nos va a precisar también con la experiencia que tiene, igual Liliana también, con aspectos más puntuales. Gracias por haberme escuchado y estaremos muy atentos a sus preguntas. Gracias, Seña. Muchas gracias, Homer, muchas gracias. Precisamente, ¿no? Tomando como referencia lo que nos decías, que el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica que orienta todos los procesos pedagógicos en ciencia y tecnología se ancla justamente en el corazón de la ciencia, en la naturaleza de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante comprender porque tendríamos que detenernos un momentito en pensar cómo es que la ciencia construye los conocimientos que le ha brindado al mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Cuáles han sido sus rutas, sus métodos, ha llevado tiempo, han sido muy rápido el proceso de producción de ese conocimiento, ¿no? Entonces, todas estas características que nos has ido comentando en el marco de la naturaleza de la ciencia, ¿no? Subyacen al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Y cómo son vistos esos conocimientos que fueron apareciendo, ¿no? Estas grandes ideas que han ido explicando los fenómenos del mundo aportados por el quehacer científico y tecnológico. Entonces nos vamos a detener ahora en esas grandes ideas, ¿no? Que no son otra cosa el resultado de la reflexión de la comunidad científica y pedagógica, ¿no? Avalados por la UNESCO,
de qué cosa tendrían que aprender nuestros estudiantes, qué tendríamos que enseñar, hacia dónde tendríamos que orientar la educación en ciencias, sabiendo, como nos comentaba Homer, que hay una gran producción y acelerado, ¿no?, de conocimientos científicos en el mundo. Entonces no podríamos pensar que todo tendría que repetir el estudiante. Más bien es en el uso aplicativo para resolver problemas a la par del enfoque por competencias es que estos conocimientos tienen sentido. Las grandes ideas de la ciencia, entonces, estimados colegas, son aquellas que tienen una enorme potencia para poder explicar numerosos fenómenos, ¿no?, objetos, hechos relacionados entre sí. Y que estas grandes ideas, como lo dice Aureli Camaño, ¿no?, permiten no solamente comprender los conocimientos, ¿no?, esos principios, esas leyes, sino cómo se generaron las evidencias que permitieron dar por válidas las posibles respuestas en un momento que fueron como posibles, ¿no?, hipótesis, por ejemplo, ¿no?, o que fueron respuestas provisionales y que gracias a las evidencias se sostuvieron, ¿no?, y fueron dadas a luz como teorías, como modelos, como principios. Estas ideas de la ciencia, al momento de poder concretarlas en un currículo, ¿no?, permiten al estudiante no abordarlas de manera aislada, inconexa, sino más bien en relación unos conceptos con otros para poder explicar esos diversos fenómenos, las causas, el porqué de las cosas, el cómo o los mecanismos que se generan en la dinámica del mundo, en la fisiología de los seres vivos, etc., ¿no? Entonces, esas ideas que al decir de Harling, ¿no?, y también de Wiggins, son la base para la toma de decisiones, ¿no?, de todo ciudadano en aquellas cosas que implican al ambiente, a la salud y que tienen relación con la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, cuando queremos un ciudadano que pueda opinar sobre estos aspectos, nosotros recurrimos a esos grandes principios para que puedan ser aplicados desde una postura crítica para responder a esas situaciones que están implicando el entorno o el ambiente o los factores determinantes de la salud, por ejemplo. Las grandes ideas, que ya vamos a ver en un momentito cuáles son, ¿no?, nos permiten poder disfrutar, al poder encontrar respuestas o construir respuestas a las preguntas que sobre el mundo físico nos hacemos todas las personas a partir de esa curiosidad, de esa observación, de ese cuestionamiento, de la reflexión que nos hacemos, ¿no? Y tienen un gran significado cultural, porque han permitido a lo largo de su construcción en el tiempo, ¿no?, el desarrollo de una cultura científica, de un pensamiento científico que ha aportado para la cosmovisión que tienen las personas, no solamente sobre sí mismos, sino en relación con los otros y sobre el propio universo, ¿no? Entonces, son pocas y además comprensibles, y estas pocas ideas, ¿no?, permiten actuar como eje, por ejemplo, en los procesos pedagógicos para organizar las experiencias, para organizar su progresión a lo largo de la trayectoria de la educación básica. Veamos entonces que estas grandes ideas científicas, digamos que se agrupan en dos paquetes. Las ideas de la ciencia, ¿no?, que son todos aquellos principios, los modelos, las teorías, ¿no?, los axiomas, y las ideas acerca de la ciencia, ¿no?, que nos permiten cómo se genera ese conocimiento, la reflexión sobre las limitaciones también de cómo se va construyendo el conocimiento por la comunidad científica, ¿no? Esas son las ideas acerca de la ciencia. Por ejemplo, una idea de la ciencia, ¿no?, es la diversidad de organismos, y virus es un añadido, proviene de la evolución por selección natural o variación natural. Llegar progresivamente a esta gran idea, ¿no?, sigue todo justamente un proceso que acompaña para el proceso educativo de ciencia y tecnología toda la educación básica, como vamos a ver. Y una idea acerca de la ciencia es, por ejemplo, que las explicaciones que hasta un momento son dadas, las teorías, los modelos, son aquellos que en ese momento dan
cuenta de la mejor manera, con evidencias disponibles, ¿no?, sobre un determinado fenómeno o un hecho de interés. Las grandes ideas de la ciencia y acerca de la ciencia, tomando como ejemplo a Harlan, ¿no? Harlan lideró un grupo de científicos, ¿no?, y también pedagogos para poder justamente reflexionar y dar a luz a estas grandes ideas que deberían ser comprendidas en el marco de la alfabetización científica y tecnológica por todas las personas, ¿no?, para poder tener una actuación competente en el mundo, con un pensamiento crítico y autónomo, ¿no?, para responder a las situaciones. Entonces, son estas, por ejemplo, ¿no? La que yo acabé de ver es la diversidad de organismos, tanto vivos como extintos, por ejemplo, proviene de la evolución. La cantidad total de la energía en el universo siempre es la misma, pero durante un suceso puede transferirse de un depósito de energía a otro. Y así acaban a quedar para poderlas leer con detenimiento, ¿no? Entonces, estas son las grandes ideas de la ciencia que ustedes pueden ver. Los objetos afectan a otros a distancia, ¿no? Entonces, abarca una serie de teorías, modelos, principios que nos van a permitir responder o construir o reconstruir nuestros conocimientos ante las situaciones diversas. Y las ideas acerca de la ciencia, por ejemplo, que la ciencia busca encontrar la causa o causas de los fenómenos del mundo físico, natural o artificial, sabemos, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza de la ciencia. Entonces, hay ideas de la ciencia y acerca de la ciencia. Si nosotros solamente abordamos, ¿no?, las ideas de la ciencia, pero no llegamos a mediar para que el estudiante comprenda que eso ha sido un desarrollo histórico, ¿no?, las limitaciones, las posibilidades, lo que implicó, lo que tuvieron que pasar, cuáles fueron esas actitudes científicas que acompañaron todo este desarrollo de la generación de evidencias tras un conocimiento, entonces no estaríamos dentro del enfoque, como nos mencionaba Homer. Y estas ideas en el Perú también fueron reflexionadas, ¿no? Y hay un documento que es el que están viendo en la parte superior izquierda, ¿no?, de la pantalla, 10 grandes ideas científicas, ¿no?, que también están expresadas para la educación en ciencias en el Perú, ¿no?, por el documento de CINEACE, ¿no?, publicado en 2015, y que en la siguiente lámina también van a encontrarlo como el link para que lo puedan profundizar, analizar en detalle. Por ejemplo, la ciencia nace del deseo de comprender la naturaleza y satisfacer necesidades. Produce conocimientos sobre ella y sirve de fundamento a la tecnología, para lo cual plantea cuestionamientos de tipo descriptivo causal, define variables, ¿no?, y el comportamiento de las mismas, registra y analiza a la luz de teorías establecidas. Y así, estas 4 ideas que ustedes están viendo en pantalla son ideas acerca de la ciencia, que están relacionadas con la naturaleza misma de ella, el proceso, el quehacer científico para generarlas. Por ejemplo, el progreso cambia las concepciones que la sociedad tiene sobre sí misma y sobre la naturaleza. Eso que nosotros llamamos las implicancias del quehacer y del saber científico y tecnológico tiene que ver con estas ideas acerca de la ciencia, ¿no? Estas 4 primeras que nos plantea el documento 10 grandes ideas científicas. La siguiente nos muestra las 6 ideas ahora de la ciencia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las estructuras de los organismos se desarrollan según su información genética. La materia se compone de la reunión de unidades materiales que son partículas y ondas simultáneamente. La Tierra forma parte del universo y sus características geológicas, climáticas y biológicas actuales son productos de una historia dinámica en constante movimiento y modificación. Los organismos vivos se relacionan con el entorno a través de flujos de materia y energía y estrategias de supervivencia especializadas, dando lugar a ecosistemas cuya estabilidad depende de su propia diversidad. Es decir, tanto a nivel global, ¿no?, que tenemos estas grandes ideas aportadas por Harlan y el equipo que lideraba como Derek y otros, ¿no?, que vieron la luz por primera vez en el 2009 y que fueron actualizadas hacia el 2015, como las que estamos presentando, y las reflexiones y los planteamientos también hechos en el país en el documento 10 grandes ideas científicas, son grandes referentes, ¿no?, que tenemos que analizar, además
de cuando buscamos las necesidades, las características, las demandas educativas propias del país, de la región, de nuestros estudiantes que tenemos al frente, ¿no? Para pensar en los aprendizajes en ciencia y tecnología. Entonces, en el documento de 10 grandes ideas, ¿no? Ustedes pueden encontrar incluso la malla de estas ideas o comprensiones. Recordemos que las ideas científicas son el resultado del pensamiento científico. No se ha arribado fácilmente, sino son fruto justamente de todos los procesos de indagación, ¿no? Del consenso, del juicio de la comunidad científica global para poder llegar de manera consensuada. Entonces, las relaciones entre una y otras ideas y cómo una sirve de fundamento o para anclar la siguiente, se presentan en esta malla de comprensiones o ideas científicas que las vamos a encontrar justo en este documento que podemos hallar aquí en este link. En la siguiente, vamos a ver acá, cómo se concreta finalmente el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Desde el currículo nacional, entonces, está establecido, para el caso del Perú, el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Entonces, si se quiere que el estudiante, ¿no?, construya sus conocimientos de manera activa a partir de las preguntas, ¿no?, que le inquietan cuando él interactúa con el mundo físico, entonces, y que esos conocimientos sepa que no son dados solo como producto, sino además es consciente del desarrollo histórico de estos conocimientos, entonces los usos que le da también a estos para poder idear, encontrar, innovar soluciones tecnológicas también, entonces hacen que del enfoque emerjan, ¿no? Se establezcan estas 3 competencias en el área de ciencia y tecnología, que son las que nosotros conocemos y que estamos desarrollando cada uno en nuestras aulas. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Entonces, estas competencias devienen del enfoque y el enfoque en realidad es como el ADN que atraviesa, ¿no?, la naturaleza misma de estas competencias, su progresión. Por ejemplo, cuando leemos los estándares o los ejemplos de desempeños en los programas curriculares y también cuando planteamos experiencias de aprendizaje, ¿no?, nos planteamos propósitos, cuando escogemos situaciones, planteamos las actividades, tienen que estar impregnadas o hacer visible este enfoque. Cuando planteamos los criterios de evaluación, cuando hacemos procesos de retroalimentación, pensamos en instrumentos, ¿no?, en evidencias que nos hagan visible que se desarrollan estas competencias, están impregnados entonces del enfoque anclado en la naturaleza de la ciencia. Nuestras estrategias, cuando pensamos, por ejemplo, que de repente por la enseñanza por proyectos o el aprendizaje por proyectos es una excelente ruta, ¿no?, que sugiere el desarrollo de competencias, el uso de materiales educativos, cómo los pensamos, ¿no?, si tomamos el entorno, si son concretos, estructurados o no, en qué momento, de qué manera los presentamos, ¿no?, los espacios educativos, ¿será solamente el aula? Si queremos estar trabajando con el enfoque de indagación, no, ¿verdad? Entonces, profundizar en algunos rasgos del enfoque nos permite que todos nuestros procesos pedagógicos estén impregnados, dado que este actúa como el ADN de todo ello. Entonces, resumiendo en esta parte, nuestro enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿no?, se basa en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, el interés. ¿Y cómo se expresa esto? A través de las preguntas que plantean nuestros estudiantes. Seguramente hay momentos en que planteamos preguntas nosotros, pero cuando el estudiante es el que se cuestiona y plantea ¿por qué esto? ¿Cómo esto? ¿De qué manera? ¿Cuál es la causa? Etcétera. Está vivenciando entonces el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, cuando busca darle respuestas,
¿no? Cuando busca y trata de inventar qué haría, qué mecanismos, qué estrategias para poder encontrar alguna evidencia que dé soporte de repente a sus probables respuestas o hipótesis, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decir que se cimienta la construcción activa del conocimiento, ¿no? Anclada, hemos dicho, en la naturaleza de la ciencia, que finalmente se trasluce en el desarrollo del pensamiento científico, ¿no? Si está en el pensamiento científico, si hay una cultura científica, por lo tanto, la actuación competente del estudiante, ¿no? Se va a traslucir en un ejercicio ciudadano, autónomo, crítico, ¿no? Atento ante todas las implicancias que tienen la ciencia y tecnología, tanto en su vida cotidiana, a nivel personal, familiar, comunitario y global. Entonces, ¿cómo vemos el enfoque cuando estamos en el aula también? Cuando los chicos, al comprender las ideas de la ciencia, esos grandes principios que mencionábamos, ¿no? Conecta unos conceptos con otros, ¿no? Los interrelaciona para poder representar o explicar las causas o el cómo o hacer predicciones acerca de los fenómenos o de los hechos. No es como un índice, como está organizado un libro, por ejemplo, no. Son en relación, en conexión, aplicadas a explicar un fenómeno determinado de una situación. Entonces, de esa manera, podemos decir que se hace visible el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Cuando al comprender las ideas de la ciencia, nosotros mediamos y el estudiante vivencia, ¿no? Esa construcción de los aprendizajes desde la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en esa idea de que por los organismos actuales, ¿no? Preceden de otros por evolución, por selección natural, que veíamos la gran idea de la ciencia. Entonces, ¿qué implica? ¿Siempre fue así? ¿Cómo es que Darwin propuso esa teoría? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Es un pensamiento razonado, es una comprensión. Por eso que Wiggins dice, toda teoría es una comprensión. Entonces, pero luego se quedó allí, fue todo un suceso, todo un paradigma. Sin embargo, más adelante ha seguido la comunidad científica, ¿no? Analizando, generando nuevas evidencias, nutriéndose de otras teorías, como por ejemplo asociadas a la genética. Y hoy día se plantea el neodarwinismo, ¿no? La teoría del equilibrio puntuado, ¿no? Donde básicamente los cambios, la evolución, la aparición de la biodiversidad, la variabilidad, se dan no en tantos años, pueden darse en menor tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aparecen los nuevos conocimientos, los modelos, ¿no? Y la teoría, las leyes, por ejemplo, de la herencia, ¿no? Entonces, la comprensión de las ideas, no solamente como tales, sino desde el desarrollo histórico, ¿no? Cómo se construyeron las evidencias, porque el estudiante tiene que vivir todo el tiempo la naturaleza. La ciencia se dedica a explicar el cómo, el por qué, y genera evidencias, ¿no? Para poder validar sus probables respuestas o hipótesis a las preguntas, a las cuestiones que quiere explicar. Pero además muestra ese a lo largo del desarrollo de esa producción de conocimiento. Cuando vive el proceso mismo de la ciencia al hacerse preguntas, ¿no? Plantearse esas respuestas que les decía, buscar la manera de cómo obtener datos que den soporte, ¿no? A su hipótesis, o simplemente para probarla y ver si resulta validada o refutada, ¿no? Entonces está comprendiendo y vivenciando que la ciencia también aporta evidencias que en un determinado momento dicen que el conocimiento vigente hay que abandonarlo, hay que cambiarlo, porque hay nuevas evidencias más potentes que dan cuenta de un nuevo conocimiento. Cuando nosotros pedimos a los chicos, por ejemplo, en sus indagaciones, que pongan sus resultados, ¿no?, al contraste con la opinión de sus compañeros, de sus pares, o también de expertos, no solamente el maestro, de repente algún científico invitado a distancia, presencial, etcétera, ¿no? Entonces, él puede tener la experiencia de poder reflexionar
sobre los límites también del proceso que él ha planteado para obtener evidencias cualitativas, cuantitativas, ¿no? Entonces, poder ver qué posibilidades ha tenido su indagación, sus estrategias, sus procedimientos para dar respuesta a su pregunta, ¿no? Entonces, está vivenciando, digamos, construyendo las ideas acerca de la ciencia. Su pensamiento científico sabe que el conocimiento es muy riguroso para obtenerlo, pero que en un determinado momento puede cambiar, modificarse, fortalecerse a la luz de nuevas evidencias. Cuando usa las ideas científicas como ciencia, como producto, por ejemplo, para plantear, para buscar soluciones tecnológicas, ¿no? Y a la vez estas pueden coadyuvar a los procesos de construcción de conocimientos, es decir, la generación de nuevos sistemas tecnológicos, objetos tecnológicos o soluciones tecnológicas en general, contribuye a la vez para que de repente las evidencias que estamos produciendo, ¿no? Tengan un menor margen de incertidumbre, ¿no? Una mayor precisión, una mayor aproximación para poder explicar el fenómeno. Entonces, es en realidad un bucle. Entonces, lo que permite la vivencia en los procesos pedagógicos, ¿no? Del enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica es que el estudiante finalmente pueda comprender, vivir que la ciencia progresa en caminos, en rutas, en aproximaciones que genera para comprender el mundo y que también genera evidencias que sugieren modificar nuestras ideas vigentes en un determinado momento. Y así comprenden no solamente el mundo físico, con los fenómenos naturales, artificiales, sino cómo vivencia, cómo actúa el quehacer y el pensar de la comunidad científica. Esos son algunos rasgos. Liliana, ¿qué te parece si estos rasgos que ya hemos conversado mucho con Homer, podemos mirarlos de repente en algunos casos? Claro que sí, Senia. Bien, buenas tardes, colegas. Reciban un cordial saludo. Soy Liliana Silva y como lo ha mencionado mi compañera Senia, haré referencia a unos casos sobre cómo se comprende el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Y justamente Senia nos está mostrando ahí el caso, el primero, en el cual hace referencia a la docente Francisca, que enseña el tercer año de secundaria. Ella pretende trabajar con sus estudiantes para desarrollar la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Entonces la maestra, en este relato, en este caso que estamos mostrando, ella empieza la clase recordando lo que habían trabajado en un tema anterior, ¿no? Entonces ella indica, la clase anterior fue un gas está compuesto de partículas invisibles. Después ella realiza una pequeña experiencia, ¿no? Y para esta experiencia ella coge un recipiente de vidrio donde coloca en el fondo del recipiente un algodón humedecido, lo tapa y luego ella lo acerca para que los estudiantes puedan percibir el olor, ¿no? Y le acerca justo en la boca, destapa el recipiente y les acerca, ¿no? Justo para que ellos puedan percibir. Entonces le pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué observas? ¿Qué percibes? ¿No? Y los estudiantes responden una fragancia, un olor. Ella siente la cabeza y dice, sí, es cierto. Entonces, el perfume se ha evaporado, ¿no? Entonces, la maestra coloca un papelógrafo en la pizarra y en el cual este papelógrafo lleva por título La constitución de la materia y en su fase gaseosa. Entonces ella lee este título del cual va a tratar y del cual extraemos dos ideas importantes de lo que la maestra ha pegado en este papelógrafo, ¿no? La primera idea es, un gas está compuesto de partículas invisibles. Estas partículas se reparten uniformemente dentro de cualquier espacio cerrado. Entre las partículas siempre hay un espacio vacío. La otra idea que sobresale en su papelógrafo dice, si se extrae algo del gas contenido en un frasco cerrado, las partículas que quedan se vuelven a distribuir uniformemente. Entonces ella hace esta explicación de cada uno de estos pasos y luego de realizar esta explicación, ella presenta la ecuación general de los gases. Empieza a resolver, a plantear ejercicios, ella los resuelve y luego les deja actividades muy similares para que los estudiantes lo respondan, ¿no? Como tarea de casa, ¿no? Eso es en razón al primer caso. El segundo caso ya trata de otra docente, ¿no? En este caso es Rocío, que trabaja en la ciudad de Paita, Piura,
y que ella también va a movilizar la competencia explica. Y para ello, ella menciona al inicio de la clase que el reto es conocer la constitución de la materia en su fase gaseosa. Entonces, ella hace referencia a una situación, a un evento que le ocurrió a una de sus estudiantes, en este caso Anita, y refiere que Anita, cuando estuvo de vacaciones, viajó de Lima a Huancayo, vía terrestre. Entonces, cuando ella se encontraba en Ticlio, a 4.818 metros sobre el nivel del mar, ella se sintió mareada, con dolor de cabeza y vomitó. Entonces, le explicaron a ella, ¿no?, que lo que le había dado era el famoso mal de altura, pero que solamente ella sintió mejoría cuando le administraron el oxígeno. Entonces, Rocío aprovecha esta situación y hace una pequeña comparación, ¿no?, de lo que ocurre en Piura, a qué altura se encuentra Piura. En este caso menciona que se encuentra a 350 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica de Piura es 1.500 milibar, y en Ticlio se encuentran a 4.800 metros sobre el nivel del mar, y su presión atmosférica es de 500 milibar. Así de que luego ella muestra una imagen muy parecida a la imagen 4, como ustedes pueden observar, en la que ella dice, ¿no?, de que en Paita así se vería el aire dentro del frasco. Y si hubiera un microscopio suficientemente potente, verían cómo se encuentran estas partículas del aire. Y seguidamente ella les plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se distribuiría el aire que quedó en el frasco que simula la atmósfera de Ticlio? Ahora ya le hace la comparación, ya les puso la foto, la imagen de cómo se verían estas partículas en Piura, pero ahora, como el problema suscitado ha sido en Ticlio, les coloca o les comenta esta pregunta, les plantea esta pregunta. Entonces, para que los estudiantes puedan responder esta pregunta, forma grupos de trabajo y a cada grupo de trabajo les da estas 4 imágenes de las láminas que ustedes están observando y les plantea 2 preguntas a ellos, ¿no?, para que puedan responder, porque ya tienen el reto, pero ya a partir de esas imágenes ellos tienen que llegar a responder ese reto. Y les pregunta, ¿qué sucede con las partículas del aire dentro de los frascos? ¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de las partículas del aire? Y frente a esas 2 preguntas que la maestra proporciona, solamente un grupo pudo encontrar la respuesta de acuerdo a la propuesta que había indicado. Entonces, como la maestra observa que los otros grupos no llegan a establecer o dar respuesta a esta pregunta planteada, ella les vuelve a recordar el caso de Anita, pero les dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué habrían hecho los pasajeros si en el bus el aire se hubiera ubicado en el suelo, o de repente en la pared, o de repente en el techo del bus? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubieran hecho en este caso ustedes? Entonces los estudiantes vuelven a utilizar la información proporcionada por la maestra y en grupos dan la siguiente conclusión. Dentro de un recipiente, sea cual sea la presión reinante, sus partículas se distribuyen uniformemente en el espacio cerrado en el que se encuentran. Entonces, frente a esta conclusión que dan los estudiantes en esta dinámica de grupo que había organizado, entonces empieza ya a poder dar referencia respecto a esta fórmula de la Ley General de los Gases, en donde indica de que volumen y temperatura van a ser constantes en esta fórmula que le presenta. Les empieza a explicar. Entonces, el número de moles del gas es directamente proporcional a la presión. Por tanto, expresa la docente que en un metro cúbico, por ejemplo, ¿no?, a la presión sobre el nivel del mar, como por ejemplo sucedía en Paita, habrá más moles de gas que en un metro cúbico en Ticlio, ¿no? Habrá menos número de moles que a la presión que estaba sometida en Ticlio, porque estaba a mayor altura. De ahí que al pasar por Ticlio hay menos aire, ¿no? Por eso la gente se enferma con el denominado mal de altura, ¿no? En este caso, frente a estas 2 situaciones, frente a estos 2 casos presentados, nos surgen 2 preguntas. Siguiente, por favor. Luego del relato de estos 2 casos, nos pueden surgir las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias hay entre el caso 1 y el caso 2 desde el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica? ¿En cuál de los casos hay aplicación del enfoque? ¿Por qué?
Entonces, frente a los casos vistos, veamos qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y cómo vamos a ir analizando cada uno de ellos. En el primer caso, la maestra parte de una situación experimental, ¿no? En el cual ella lo ha generado y que es planteada como una transmisión-recepción, ¿no? Y esto, dentro de este punto de vista, las investigaciones señalan que ello no va a garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Esto, los estudiantes son meramente oyentes, son pasivos de una explicación y no tienen la oportunidad de poder construir las comprensiones que derivan de ella. Por otra parte, prescinde de los saberes previos, ¿no? Todavía no puede insertar en su estructura cognitiva los estudiantes estos nuevos conocimientos. Es decir, los saberes previos ayudan al estudiante a poder enlazar, a poder unir, a poder buscar ese eslabón de lo que ellos saben con el nuevo aprendizaje que le puede generar esta actividad propuesta, ¿no? Tampoco logran deconstruirla para poder desarrollar nuevas propuestas, como le explican las teorías del aprendizaje significativo. Como consecuencia también, los estudiantes se van a limitar solo a memorizar lo explicado o lo leído y que no conseguirán una comprensión cabal de lo que se espera puedan ellos comprender. Tampoco hay una capacidad de poder transferir lo memorizado para explicar los fenómenos naturales o artificiales que puedan estar ocurriendo en este entorno. Asimismo, también presenta datos inconexos, porque no logra establecer la relación entre estos nuevos conceptos con los saberes de los estudiantes, ¿no? En este caso, es un poco complicado de que se pueda insertar en su clase el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. En el caso número 2, ahí la maestra inicia con una situación contextualizada, ¿no? Que está relacionada con un evento que le ocurre al estudiante, ¿no? Con una descompensación en su salud debido a esta condición de altura en la que se encontraba. Claro que en ese momento el estudiante no sabía qué es lo que estaba pasando, por ello que la maestra utiliza esta situación, utiliza este acontecimiento para poderlo utilizar en la explicación de la clase. Asimismo, también genera en los estudiantes esta curiosidad, ¿no? Por querer saber qué cosa ocurrió, por qué le vino esto a su compañera en este viaje que hacía en un momento de vacaciones. También ayuda a generar la necesidad de utilizar y contrastar información, ¿no? Hace funcionar apropiadamente la idea de contextualización, que según el investigador Izquierdo consiste en poder identificar un problema científico y ubicarlo dentro de una situación real, ¿no? Como ha ocurrido en el caso de la maestra. También orienta hacia poder encontrar y poder construir el conocimiento. Asimismo, también recoge los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Cuando les coloca, los hace formar en grupos, les da una idea, les muestra las imágenes para que ellos traten de responder y luego les alcanza esta información, este marco teórico para que ellos puedan mejorar la redacción de las respuestas como estaban propuestas previo a la actividad, ¿no? También tenemos acá las ideas o conocimientos fueron construidas por las y los estudiantes a partir de sus propias teorías, contrastadas con la teoría cinética de los gases, ¿no? Es decir, de que para que la maestra llegue a que los estudiantes puedan construir, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con respecto a esta presión, con respecto a esta altura en estos diferentes lugares? Era importante que ellos puedan tener una información científica que ayude a construir estas respuestas frente al evento suscitado. Asimismo, que al formular una pregunta genera la necesidad de construir respuestas, ¿no? Entonces, esta necesidad que tienen los estudiantes es importantísima porque tienen que estar encaminadas, ¿no? A dar una respuesta muy, muy cercana a lo que ellos están pensando, a lo que ellos están considerando dentro de este procedimiento. Por ello, ellos analizan los datos de acuerdo a esta información científica que la maestra les pasa. Existe una alta demanda cognitiva porque relacionan y contrastan ideas con otras, ¿no? El que ellos lleguen a comprender qué es lo que estaba ocurriendo con su compañera
por qué hubo esta descompensación a partir de un conocimiento científico que lo daba la Ley General de los Gases, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre en diversos lugares de mi país? Es la misma cantidad de presión que existe en la costa como a determinada altura, 4.800, 3.000, conforme va aumentando la altura, ¿qué es lo que está pasando con esta presión? Y cómo mi organismo reacciona frente a ello. Entonces, y esto lo pueden ir relacionando los estudiantes con momentos que van a ir teniendo en el transcurso de sus actividades. De repente pueden viajar, se pueden ir de excursión, entonces van a recordar lo que le pasó a su compañera, ¿no? Si van de repente viajan al Cusco, se van a Arequipa, porque se encuentran a diferentes alturas. Entonces, este evento lo van a recordar ellos, entonces van a tener que estar preparados para esto, ¿no? Entonces, es un momento muy importante para que ellos puedan ir construyendo estos conocimientos en función a una actividad previa de una situación suscitada en el aula con el estudiante. Y también podemos indicar en la siguiente diapositiva, podemos ir ubicando diferentes aspectos, ¿no? Cómo a partir de los saberes previos, ¿no?, que traen los estudiantes, se puede iniciar la construcción del conocimiento y que en esta construcción del conocimiento se van a tomar en cuenta las leyes, los principios sobre la teoría cinética de los gases, ¿no?, en este caso. Y esta teoría cinética de los gases, ¿de dónde nace? Porque ya lo han mencionado ya mis compañeros, Senia, Homer, que existe una gran cantidad de información, ¿no? Pero necesitamos mirar qué información es importante en este proceso de trabajo, en este proceso de aprendizaje de los estudiantes, y ahora nosotros vamos a mirar estas grandes ideas científicas. Entonces vamos a utilizar esta malla de comprensiones de las grandes ideas científicas, porque estas ideas científicas son las que van a ir progresando. Es decir, los estudiantes, para que puedan comprender esta información, para que puedan construir esta información, no es que de pronto lo van a hacer ya en una actividad, ya lo van a hacer en una clase. Esto es progresivo. Significa que para que ellos lleguen a comprender la teoría cinética de los gases hasta lo que es la aplicación de los principios de las leyes, tienen que haber mirado algo más simple, ¿no? Propiedades de los gases, propiedades de la materia, ¿no? ¿Cuáles son esas características de la materia? Y luego que lleguen a mirar uno de estos componentes, como en este caso es el aire, que es un término más conocido por los estudiantes, y que luego lleguen a comprender qué sucede, ¿no?, con estas partículas del aire en determinadas alturas. Entonces, la motivación y la curiosidad es relevante y muy importante, y yo necesito, para que este estudiante esté motivado, tenga esta curiosidad, recoger sus saberes previos, conectarlo con lo que yo quiero trabajar, presentarles una situación significativa, una situación de su contexto, algo que esté en el mundo de ellos, algo que esté en su realidad, para poderlos motivar y enganchar. Yo engancho a mi estudiante en esta actividad, entonces ya lo que sigue ya es paso 3, paso 4, paso 5. Pero si yo no consigo en esta primera parte enganchar a mi estudiante para que se conecte en mi actividad, desde esta situación de contexto, de esta situación que necesito motivarlo, entonces no voy a lograr con ellos esta construcción del conocimiento, ¿no? Es importante poderlo mirar desde estas necesidades que presentan también mis estudiantes. Asimismo, a partir de esta motivación, ellos sí pueden responder las preguntas, ¿no? Pueden responder las preguntas con fundamentos científicos y que nos van a permitir desarrollar una de estas competencias, la cual está emergiendo de estos dos casos, que es la competencia explica, ¿no? Que está casi en la última diapositiva, Senia. Ahí, gracias, ahí justo. Entonces, ahí donde miramos de que a partir de esta curiosidad, ellos promueven y plantean preguntas y tratan de dar estas respuestas, tratan de construir estas respuestas, y al construir estas respuestas están construyendo estos conocimientos importantes que necesitamos que los estudiantes puedan ir afianzando en este proceso, ¿no? La evidencia científica en función a lo que ha estado relatando Homer, lo que está relatando Senia, ¿no?, de lo que ya implica la historia de todo este proceso que deviene para poder ir comprendiendo cómo se ha ido construyendo este conocimiento y desarrollar en nuestros estudiantes este pensamiento científico que viene, como ya lo mencionaron, una capacidad mental de los seres humanos, ¿no? Y que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y de sus implicancias que vienen de ella, ¿no? Y por tanto, este pensamiento científico tiene
características muy importantes, como es la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad, ¿no? En este caso propuesto, la objetividad, se toman los hechos tal como se presentan en la realidad, es decir, mi contexto, mi entorno ayudó o contribuyó para que yo pueda utilizar lo que está aconteciendo y a partir de ello pueda yo partir de principios y leyes científicas que demuestren lo que está ocurriendo y que ellos vayan conociendo y vayan enfocándose en este proceso que nosotros hemos querido trabajar el día de hoy con el grupo, ¿no? Con el grupo de docentes de ciencia y tecnología relacionados con el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. En la última diapositiva. Senia, luego de estos casos, ¿qué comentarios nos puedes hacer, Senia? Gracias, Liliana. Yo creo que valoramos el ejemplo que nos permite hacer visible el desarrollo de las competencias desde situaciones que permitan la concreción del enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Entonces, hacer el comentario de que esto toma tiempo, ¿no? Por eso es que cuando prevemos el desarrollo de experiencias de aprendizaje tenemos que ir de menos a más, en base a los conocimientos o saberes previos de los estudiantes. Y acá quería enfatizar que, por ejemplo, cuando exploramos estos saberes, el profesor de ciencia y tecnología, además de ver qué es lo que el estudiante comprende, qué es lo que el estudiante tiene por experiencia con relación a la situación que se trata de resolver, es mirar las ideas posiblemente alternativas, ¿no? O ideas erradas que puedan tener sobre ciertas comprensiones o ideas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ciencia a veces se generan estas llamadas ideas alternativas y las podemos buscar así en cualquier buscador como Google, por ejemplo. Hay muchas investigaciones, muchas tesis al respecto sobre las ideas alternativas en ciencias de los estudiantes, que digamos que son inadecuadas comprensiones, ¿no? que desarrollan los chicos y que al comprender de esa manera errada, terminan resolviendo a veces situaciones desde esa comprensión. Entonces, el profesor de ciencias tiene que detectarlas y el momento por excelencia es obviamente en los momentos de interacción con el estudiante, ¿no? Y uno específico cuando explora saberes previos, pero cuando emergen también, cuando el estudiante está haciendo las interrelaciones, está formulando conclusiones, por ejemplo, ahí hay que darse cuenta. Y demoran un poquito, toman su tiempo, porque significa una reestructuración sociocognitiva que hay que mediar y que hay que ponerle foco en la retroalimentación, ¿no? Entonces, las experiencias de aprendizaje que promueven el desarrollo de competencias desde el enfoque de indagación y alfabetización tienen que mirar estos aspectos y como maestros en el aula sabemos que toma tiempo y por eso que son varias las oportunidades que podemos ofrecer a nuestros estudiantes para que a lo largo del tiempo puedan ir desarrollando la competencia con las características que estamos mencionando, ¿no? Y bien, vamos a ver algunas preguntas o comentarios que nuestros colegas han tenido a bien registrar en el chat, ¿no? Y mientras vamos tomando nota, filtrándolas a estas preguntas, Homer, nos comentabas respecto del pensamiento científico. ¿Nos puedes acotar un poco más al respecto, por favor? Sí, gracias, Senia. Gracias, estimados colegas. En realidad, como país, tenemos que apostar por el desarrollo del pensamiento científico. El pensamiento científico como una estrategia liberadora, inclusive yo me atrevería a decir. En la medida que generemos la cultura científica en nuestros estudiantes, en nuestra población, podemos participar activamente, razonadamente, en el desarrollo de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Sino que si no desarrollamos el pensamiento científico, lamentablemente, siempre vamos a llegar a la improvisación, siempre vamos a estar acosados por la pseudociencia. Entonces creo que ese compromiso de la población, de la ciudadanía, en forma general, es generar la cultura científica en nuestra población. No solamente desde la escuela, ¿no?
sino también con nuestros padres de familia, con nuestra comunidad, como eje estratégico para efectos de empoderarnos de una cultura científica y desarrollarnos sosteniblemente en una sociedad como la nuestra. Lo ha dicho muy bien Senia, ¿no? Liliana también, o sea, pedagógicamente es posible trabajar, y lo venimos trabajando en realidad, sino que hay que dar mayor énfasis. Hay que llevar, o sea, que ese desarrollo del pensamiento no se requiere muchas veces de insumos especializados, sino requiere de mucha creatividad, de mucho compromiso con la ciencia. Tenemos que enamorarnos con la ciencia, ¿no? De tal manera que nuestros estudiantes investiguen sobre su fauna, sobre su flora de su comunidad, sobre los problemas ambientales de su comunidad que está latente allí. Entonces allí ya Senia también lo había mencionado, ahí utilizamos, pero ¿cómo hacemos? Como de repente algunos de mis colegas mencionan, ¿no? Pero para ahí tenemos la ciencia como producto y ciencia como proceso. Entonces, si esto nosotros pedagógicamente sabemos para desarrollar los aprendizajes significativos, se tiene que partir de una situación significativa, recoger los saberes previos, toda esa teoría pedagógica creo que ya hemos empoderado. Ahora es utilizar toda esa teoría pedagógica en la construcción de un pensamiento científico para generar una población, o sea, informada, una población que tenga la capacidad de tomar sus decisiones en forma racional, en forma sistémica, para poder contribuir en el desarrollo de su pueblo. Creo que eso serían mis invocaciones, estimados colegas. En realidad no se requiere, como vuelvo a recalcar, no vamos a encontrar recetas definitivamente, pero sí tenemos que tener claro el enfoque de la indagación y la alfabetización científica y tecnológica requiere hacer una ciencia desde nuestra práctica, desde nuestra realidad, ¿no? Ya lo hemos enunciado, seguramente ustedes también están bien informados, pero nuestro compromiso debería ser generar todo un pensamiento científico como un eje, ¿no?, liberador de nuestra sociedad. Eso quería un poco comentarlas, Senia. Gracias. Gracias, Homer. También precisar que las grandes ideas acerca de la ciencia y sobre la ciencia que estábamos comentando, ¿no? Se encuentran traslucidas cuando pensamos en los aprendizajes, fortalecer esta idea en nuestros programas curriculares a lo largo de la educación básica, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en los programas curriculares los desempeños que solamente son ejemplos de actuaciones específicas, y tanto las descripciones complejas como los estándares contienen las grandes ideas científicas, ¿no? Como aspiraciones hacia donde vamos progresando a la luz también del desarrollo de los niños, ¿no? Por ejemplo, y de los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta que los chicos, qué sé yo, de 8 años, por ejemplo, están recién consolidando, ¿no? Están maduros neuronalmente también para comprender, por ejemplo, la conservación del volumen, ¿no? 7, 8 años. Entonces, el desarrollo de las ideas o ir hacia las grandes ideas es también considerar cómo los aportes de la neurociencia, de cómo se producen, cómo se construyen los aprendizajes, ¿no? Para poder de la mejor manera mediar. Entonces, estos ya están en nuestros programas curriculares, que hay ejemplos, les decía, y entonces cuando pensemos en plantear otros ejemplos de desempeños, por ejemplo, en nuestras planificaciones curriculares, consideremos que deben ir a esas grandes metas, esas grandes comprensiones, es decir, que puedan tener o responder a aquellas ideas con gran potencial para explicar una diversidad de fenómenos o de situaciones que vamos a ir eligiéndolas, ¿no? Esto también nos permite tener una base, una lente, ¿no? El enfoque en realidad es un modo de pensar y por lo tanto de actuar, y que nos va a permitir seleccionar o construir situaciones, ¿no? De repente simuladas o tomar reales, presentarlas didácticamente, pero desde este enfoque, ¿no? Y bien, gracias entonces, Homer. Bien, vamos ahora a compartir con nuestros colegas que se han conectado un link en el que vamos a anotar algunas ideas fuerza entre todos. Este link se encuentra en el chat.
con 1 a 3 palabras, nada más, muy pocas palabras en realidad claves, vamos a expresar una idea fuerza sobre el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica que, por ejemplo, pensamos fortalecer en nuestra práctica pedagógica o como algún rasgo que queramos terminar como una idea fuerza de la primera aproximación que hemos tenido hoy sobre el enfoque. Entonces, esto lo encuentran en el chat, le dan clic allí y anotan su respuesta con muy pocas palabras sobre el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Tenemos 2 minutos, ¿sí? Tenemos 2 minutos. Muy bien, entonces tenemos 2 minutos para poder escribir nuestras respuestas. Qué interesantes las ideas fuerza, estimados colegas, que han ido compartiendo y que vamos mirando y sigue aumentando, ¿no? en nuestro Mentimeter. Todas las ideas asociadas con el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Por lo tanto, leemos acá, por ejemplo, que van a impulsar la curiosidad, ¿no? Animar a que los chicos puedan tener oportunidad de poder ser curiosos, de poder plantear preguntas. También nos dicen plantear situaciones significativas, plantear experimentos, partir de los saberes previos, ¿no? Fomentar la explicación, no la explicación del profesor. Habrá momentos sí para hacerlo nosotros si son necesarios, ¿no? Pero fomentar que ellos puedan explicar los chicos sus probables respuestas, que hagan sus contrastaciones. Nos dice acá desde la creatividad, ¿no? Partir de la realidad, fomentar el trabajo colaborativo, ¿no? Eso es muy bueno. Descubrir, enseñarles a descubrir cuáles son esos datos científicos, cuáles no lo son, ¿no? Y también saber dialogar con los saberes culturales, por supuesto, somos un país pluricultural, ¿no? Nos dice que el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, nos dice aquí, nace de la curiosidad, parte de la curiosidad. Miren que es una idea que se repite bastante, y poder incluir los constructos de la ciencia, ¿no? También dar una orientación tecnológica, estudiar en la naturaleza, nos dicen los colegas, aplicar los conocimientos, construirlos, ¿no? También un pensamiento positivo. Nos dice aquí fomentar la observación, ¿no? Generar la ciencia, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Entonces, a veces estamos pensando en laboratorios sofisticados y en realidad la cocina es un potente espacio educativo, ¿no? Que nos permite construir no solo explicaciones, ¿no? Sino generar evidencias que ponen en contraste lo que pensábamos, ¿no? O una posible idea alternativa que haya en la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Enseñar en el entorno natural, nos dicen, pensar en la construcción, en fomentar, movilizar la voluntad de nuestros estudiantes, ¿no? Nos dicen acá, alentar la indagación, sustentar con bases científicas. Muy bien, ¿no? La creatividad científica, permitir la argumentación. Y decíamos que eso toma tiempo. Para que nuestros estudiantes puedan argumentar, tienen que empezar a descubrir cuáles son las evidencias, los datos, ¿no? Que están relacionados, quién aporta la investigación, cuál es esa fuente que nos permite. Y entonces nosotros también seleccionar materiales que los chicos puedan decir, ah, esto es una evidencia, ¿no? Y cuando ellos tienen resultados, por ejemplo, de sus indagaciones, estas son mis evidencias empíricas, poderlas poner frente a frente y generar conclusiones, ¿no? Luego que interpretan, por ejemplo. Generar interrogantes. Qué interesante idea fuerza, ¿no? Hemos dicho que la indagación y alfabetización científica y tecnológica se hace visible cuando los chicos plantean las preguntas, y cuando nosotros también lo hacemos son potentes, ¿no? Entonces dice, plantear preguntas, hacer que pregunten, mediar, nos dice, buscar la comprensión científica, ciencia desde el aula, explorar el mundo natural, ¿no? Fortalecer otra vez la curiosidad, partir de situaciones significativas, buscar la creatividad, ¿no?
alentar el ingenio. No siempre tenemos que ser nosotros los que planteamos las situaciones significativas. Los chicos también pueden plantear, y esa sería la idea, ¿no? Que puedan encontrar situaciones por resolver desde la ciencia y que busquen en sus caminos, sus instrumentos, los conocimientos producto que puedan ayudarles a desarrollar esas grandes ideas, ¿no? Para que las puedan conectar, transferir a otras situaciones. Entonces, aquí vemos también muy importante lo que nos dice uno de los colegas, la comprensión científica. Método científico, en realidad los métodos científicos, ¿no? No todos tienen que ser con experimentos. A veces hacemos indagaciones basadas en observaciones sistemáticas, ¿no? Si queremos, por ejemplo, los chicos que puedan responder preguntas sobre los movimientos de la Luna, por ejemplo, de nuestro satélite, podría ser con observación directa, por ejemplo, a lo largo de, qué sé yo, de un mes y que ellos mismos puedan descubrir esa trayectoria que sigue la Luna, ¿no? Y que genera lo que nosotros vemos, las caras visibles, las fases lunares, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias situaciones, varios métodos en realidad de la ciencia que nos permite llegar a sostener nuestras posibles respuestas. Y bien, miren cómo se hace bastante recurrente desarrollar las habilidades científicas y nos dice preguntas retadoras. Muy bien, son retadoras cuando no son preguntas. Por ejemplo, si decimos... ¿cuál es el pigmento que permite que nuestra sangre sea roja? Y si los chicos dicen hemoglobina, esa es una pregunta interesante, pero no retadora, ¿no? Entonces, si nosotros decimos cuál es el rol, cuál es el mecanismo por el cual a veces, ¿por qué en nuestras venas, si las hacemos ver las que están translúcidas, algunas son, nuestras venas son oscuras, pero nuestras arterias son mucho más claras, más rojas? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Cómo es ese mecanismo? Entonces, o cuál es el mecanismo o cómo sucede que la sangre venosa se convierte en sangre arterial. Entonces, no es que va a dejar de aprender qué cosa es la hemoglobina, sino que en uso desarrolla un conocimiento más profundo, interconectado, para dar respuesta a una situación, ¿no? Y siguen llegando, van 71 colegas que se han animado a compartirnos estas ideas fuerza, ¿no? Y que vamos a ir cerrando, como por ejemplo las aplicaciones, nos dice experimental, es una ciencia experimental, ¿no? Trabajarlo transversalmente. Muy buena esta idea, colega, que ha planteado, porque justamente el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, hemos conversado que es el ADN de todos los procesos pedagógicos, ¿no? Entonces, todo tendría que ser visible este enfoque. Y bien, vamos a cortar, ahí vamos a dejar estas ideas y comentar sobre un comentario. Sobre un comentario que nos dice uno de los colegas. A ver, aquí tenemos el nombre de nuestro colega, ¿no? Nos hace comentarios sobre los laboratorios y sobre los materiales, el compañero Néstor Condori Quispe, ¿no? Y también el colega Peter Arana. Entonces, nos hacen comentarios respecto, por ejemplo, ¿y cuándo los laboratorios? ¿No? Entonces, recordemos que efectivamente hemos hablado que no solamente los escenarios son el aula, que no solamente es el laboratorio, sino el profesor tiene que tener una mirada perspicaz para encontrar escenarios y materiales no siempre estructurados para poder desarrollar los procesos de indagación y alfabetización. Sin embargo, para también generar experiencias con situaciones controladas, son muy necesarios los materiales llamados de laboratorio, ¿no? Y justamente el Ministerio de Educación está en ese proceso para poder compartir, hacer las dotaciones, ¿no? A las instituciones educativas para que podamos tener mejores oportunidades, estudiantes y docentes, ¿no? De desarrollar las competencias en ciencia y tecnología. De la misma manera, así como en realidad no solamente los materiales de laboratorio, sino todo tipo de materiales, los materiales, por ejemplo, como los libros o los textos que nos permitan trabajar y aprender en mejores condiciones justamente de educabilidad en ciencias, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación está trabajando en ello
estimados colegas, y recordarles que, por ejemplo, en los últimos, el currículo nacional se viene implementando en educación secundaria desde el año 2019. El año 2020 y 2021, bueno, nos ha tocado sumamente retador, que nos ha generado nuevos escenarios que también nos sugieren el uso de materiales digitales, ¿no? Y que también se está en ello. Y que precisamente durante la educación a distancia nos ha permitido incluso utilizarlo desde los diversos escenarios donde nosotros como profesores también los hayamos aprendido, ¿no? Pero estamos, colegas, en todo el diseño, y el ministerio busca justamente dotar de estos materiales a todas las instituciones educativas. Y bien, estimados colegas, queremos también agradecerles a todos por su conexión, por su participación en esta primera jornada sobre el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Con mis compañeros creo que ya nos vamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Éxitos en el desarrollo, en la mediación de las competencias de nuestros estudiantes, hoy que se ha retornado a la presencialidad y múltiples escenarios en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.